Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de septiembre del 2025 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año vamos a leer la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Efesios 5 del 21 al capítulo 6, versículo 9. Gramaticalmente, este pasaje, este bloque que tenemos en nuestra lectura, va a depender de una orden, de un imperativo que hay en el versículo, en el capítulo 5, en el versículo 18, donde Pablo le dice a los efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Esta expresión, sed llenos, sed, es una orden, es un imperativo, eh, es una acción que demanda San Pablo. Lo que viene en adelante, en el bloque hasta el capítulo 6, versículo 9, son acciones que van a depender de este imperativo, ¿sí? Son también, o sea, gramaticalmente hablando, se llaman participios, que son verbos o acciones que van conjuntamente respaldando esta orden que se da. Esto es muy importante porque nos permite entender que estas acciones a las cuales el Señor, Pablo o el Señor a través de Pablo exhorta a los efesios, no son posibles si no se cumple esta primera orden, que es ser llenos del Espíritu Santo. O sea, algo así como que la consecuencia lógica de la llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en las acciones del bloque de lectura que tenemos a continuación. Y me parece muy importante porque tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Relaciones interpersonales sanas y relaciones interpersonales que están en orden. Acordémonos que el Señor es un Dios de orden. Desde el principio, desde el mismo capítulo 1 de toda la Biblia, en el libro del Génesis, el Señor está poniendo las cosas en su lugar, el Señor está separando las cosas y el Señor le está dando nombre a cada cosa. Eso implica el orden, ¿sí? Y el orden viene como consecuencia de la luz. Por eso, cuando la condición de la creación dice que estaba vacía, que estaba desordenada, que estaba en tinieblas, la primera acción del Señor fue traer la luz. Y la luz evidencia las condiciones en las que se encontraba la creación en ese momento, y el Señor entonces trae orden. De nuevo, ¿cómo trae orden? Primero, separando, ¿sí? El Señor separa las cosas, luego las nombra y las llena, ¿sí? Esa es como la manera como el Señor empieza a darle orden a este caos. Y pues todo esto que Pablo le está hablando a los efesios, que si ustedes han notado en la lectura, Pablo nos lleva como a los lugares celestiales, que es una expresión que se repite en la carta a los Efesios, pero todo eso que es una verdad absoluta en los lugares celestiales tiene una implicación aquí en lo terrenal, y pues sin duda alguna lo que más nos afecta a nosotros en esta esfera terrenal tiene que ver en cómo nos relacionamos con los demás, cómo son estas interacciones con los demás. Por eso Pablo advierte que no es posible que haya relaciones interpersonales sanas, ordenadas, digámoslo, exitosas, si no hay llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver las acciones que Pablo demanda en esto. Entonces, de nuevo, por eso aquí hay unas expresiones que para alguien que no está lleno del Espíritu Santo le va a generar molestia, ¿sí? Y más en estos tiempos que la gente malinterpreta los conceptos de liberación, ¿sí? De emancipación, que pues se identifica que el tema de la liberación es actuar con anarquía, ¿sí? La libertad no tiene que implicar anarquía ni caos. La libertad implica responsabilidades, pero hoy
hablando de libertades, la gente cree que la libertad es hacer lo que yo quiero, cuando quiero, donde quiero, sin importar las afectaciones que le pueda hacer a mi prójimo, ¿sí? ¿No? La libertad implica responsabilidades y la libertad implica límites, ¿sí? Porque el límite de la libertad siempre será la afectación o el bienestar que yo le haga a mi prójimo, ¿sí? Entonces, ese concepto de libertad está muy mal, creo yo, interpretado y sobre todo enfocado. Entonces, partamos de nuevo de la orden que está en el 18. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué acciones vienen como consecuencia de ese ser llenos? Me voy a ir unos versículos atrás para no cortar esta idea del versículo 18 del capítulo 5, porque luego dice, hablando entre vosotros con salmos, luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y luego dice, dando siempre gracias por todo a Dios. Entonces pónganle mucho cuidado. Todo esto antes, o sea, la manifestación de que una persona está llena del Espíritu Santo, de que está obedeciendo esta orden, implica, ¿sí? O se manifiesta a través de su manera de hablar. Y cuando habla, dice, habla entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Tiene que ser que su manera de hablar es una manera que alaba al Señor, que honra al Señor en la interacción con los demás. Pero además dice que canta y alaba al Señor en su corazón. O sea, lo que expresa con sus labios es agradable al Señor y al prójimo, pero también lo que está en su corazón es agradable al Señor. Y hay gratitud. Una persona llena del Espíritu Santo agradece. Una persona llena del Espíritu Santo no vive quejándose. Una persona llena del Espíritu Santo reconoce que todas las cosas ayudan a bien, que todo tiene un propósito y que todo hace parte de un plan que el Señor tiene para nosotros, que habrá cosas no muy agradables, que no se dan como quiero, cuando quiero, ni con quien quiero, pero que se dan como se deben dar. Y una persona que ha obedecido esa orden de procurar la llenura del Espíritu Santo va a experimentar siempre gratitud. Pero luego, en el 21, ya viene la parte más compleja y más crítica de las consecuencias o de las acciones consecuentes de ser lleno del Espíritu Santo. Y es donde es muy difícil que se entienda si no se experimenta la plenitud del Señor. Someteos, ese no le gusta a mucha gente. Esa palabra sumisión genera como cierto escozor o molestia en la piel, pero así lo dice la Biblia, someteos y ojo, unos a otros en el temor de Dios. Esa expresión someteos es una expresión militar, es un término militar de la antigua Grecia, que es hipotazo. Y ese hipotazo implica un estar bajo una autoridad, estar bajo un rango. Hay algo muy particular en la milicia, ¿sí? Y es que en la milicia es muy importante el establecimiento de los rangos para que haya orden. Y les explico brevemente. Desde el más alto habrá un general o varios generales y los generales tienen diferentes niveles de autoridad, ¿sí? Luego vendrán los coroneles, luego los mayores, luego los capitanes, luego los tenientes, ¿sí? Y así va estableciéndose un rango. Pero pónganle cuidado. El rango tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Perdón, con la antigüedad. El tiempo le da a ciertas personas cierto rango, ¿sí? Pero si aún un grupo de, por decir algo, de suboficiales o de oficiales se graduaran el mismo día, ¿cómo saber o cómo poder establecer ese rango en personas que tienen el mismo tiempo? Porque uno de los factores determinantes de ese rango militar tiene que ver con el tiempo, con la antigüedad. Pero entonces, ¿cómo establecer quién tiene más rango en personas que tienen el mismo tiempo? Y eso se establece con sus cualidades, con su excelencia académica también, porque son calificados y el que tenga mejores calificaciones en todo lo que tiene que ver su entrenamiento, siempre tendrá un rango superior, ¿sí? Y la idea de tener muy claro y establecido eso es que haya orden y tenga muy presente esto
en la mente, orden divino. Entonces, o porque lo que viene a continuación del 22 es lo que no se entiende, porque primero dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estamos hablando de un orden divino. El Señor está estableciendo un orden. Y ese orden implica primero una sujeción que es recíproca y dice unos a otros. O sea, de alguna manera, yo entiendo que cada uno tiene una función, ¿sí? Y esto más que posicional, tiene que ver con una función, pero tiene que ver también con un orden divino, ¿sí? Donde no hay un orden claro, se genera caos y donde hay caos, pues obviamente las cosas se van a destruir. Entonces, primero hay una sujeción unos a otros en el temor del Señor. De alguna manera, tanto los esposos como las esposas, los hijos, tenemos una sujeción los unos a los otros en el temor del Señor, ¿sí? Hay cosas, el matrimonio es una entidad y el matrimonio implica que el varón esté sujeto al orden de esa entidad, ¿sí? El varón no puede actuar deliberadamente como él le parece con una mala interpretación de lo que es ser la cabeza del hogar, ¿sí? El hecho de ser la cabeza del hogar no implica que hace lo que quiera, cuando quiera, como le parezca, sino que hay unas responsabilidades mutuas, ¿sí? Y de hecho Pablo le está diciendo, hay una sujeción mutua en el temor del Señor. Pero luego en el 22 dice, las casadas estén sujetas, bueno, la verdad en el texto griego, en los más antiguos, ni siquiera aparece esa palabra sujeta, sino que este versículo está pegado al anterior y diría algo así como, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, las casadas esténlo a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Y esto es lo que le empieza a dar orden a la familia, ¿sí? Si cada uno decide hacer como le parece o decide, todos mandamos, imagínense en una casa donde todos quieran mandar. Hoy, hace poco hablábamos del caos de las casas donde tristemente hoy los que quieren tener esa autoridad absoluta son los hijos, que eso sí es la tapa del caos y el desorden, pues imagínense a dónde va a llegar esta sociedad. Entonces, luego de decir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces aquí Pablo va a utilizar una analogía, un misterio, como él lo dice, sobre la relación matrimonial, haciéndolo como una analogía con la relación entre Cristo y la iglesia, dándole a cada uno las responsabilidades, ¿sí? Y a la mujer le dicen, esté sujeta, ¿sí? Tenga en cuenta que el varón tiene una autoridad, pero es una autoridad que le implica una responsabilidad al nivel de Cristo. Y esta sujeción, hay que tenerlo claro, no implica de nuevo una inferioridad, sino un orden divino que el Señor está estableciendo. Y este amor, de hecho, a los hombres les dice amad, siguiendo, ¿se acuerdan que les dije que dependiendo del imperativo ser llenos del Espíritu? O sea que una mujer llena del Espíritu Santo entiende el tema de la sujeción, y la sujeción implica un acato, un respeto, un cariño, pero al varón lleno del Espíritu le dice ame a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense que el hombre lleno del Espíritu tiene una capacidad de un amor, en el Nuevo Testamento se describe como el amor agape, que es un amor sin separación, pero ese amor de Cristo por la iglesia es un amor agape, sacrificial y santificador. O sea que un hombre lleno del Espíritu tiene esta capacidad de amar a su esposa. Quiere decir que un hombre lleno del Espíritu hace que su esposa crezca, hace que su esposa mejore, hace que su esposa se sane, hace que su esposa se restaure. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo libera, Jesucristo sana, Jesucristo restaura, Jesucristo embellece, por decirlo de alguna manera. Ese amor ágape, sacrificial y santificador es la orden que Pablo le da al marido, ¿sí? Como responsable para que saque adelante a la iglesia. De hecho, va a decirle,
se entregó a sí mismo por ella para santificarla, la purifica en el lavamiento del agua por la palabra, se la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense entonces, porque el hombre sin el control del Espíritu Santo tiende a ser egoísta. Y estoy hablando del varón, y el varón sin el control del Espíritu Santo se centra en él mismo, porque el varón tiende a ser egocéntrico y competitivo, ¿sí? Entonces, un varón que no está lleno del Espíritu Santo no tiene la capacidad de amar a su esposa de manera, como lo acabo de mencionar, sin separación, el amor ágape, de manera sacrificial y santificarla, ¿sí? Pero el varón que está lleno del Espíritu Santo ama a la esposa dándole prioridad a su bienestar. ¿Sí ven? Es que es un orden divino. Y la mujer que no está llena del Espíritu Santo va a tender a la grosería. Una mujer que no está llena del Espíritu Santo va a tender al irrespeto. Una mujer que no está llena del Espíritu Santo. Mire que son cosas muy, muy peligrosas, porque a veces la mujer no llena del Espíritu Santo es sometida, si ella misma permite ser sometida, que no es sano, porque este sometimiento no es una inferioridad, ¿sí? La mujer no es inferior al varón. Y cuando una mujer no está llena del Espíritu Santo, no entiende su rol y su papel y lastimosamente se va a sentir inferior al varón, pero sus reacciones van a ser reacciones ofensivas y opuestas al plan que el Señor tiene. Pero una mujer que está llena del Espíritu Santo sabe quién es, sabe quién la respalda, sabe de qué está llena, sabe de qué está hecha y ella no tiene problema con seguir y darle continuidad al orden que estableció. Y aunque no se siente inferior al varón, tampoco se siente superior al varón. Si no se siente inferior al varón, tampoco pretende avasallarlo y respetarlo, pasarse por encima de él. Una mujer llena del Espíritu Santo entiende también su función y su rol que tiene que desempeñar en su casa y en su hogar. Acuérdense que todo esto que está diciendo Pablo depende de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos entonces que además de que a la mujer le dice, mm, tenga este lugar, o más bien esta función, al varón le pone una responsabilidad mayor. La verdad que la responsabilidad mayor es la del varón, porque el varón tiene que poner la cara, tiene que ponerle el pecho a la brisa, porque es su lugar, es su responsabilidad. Porque Cristo no mandó a la iglesia a morir en la cruz por él. Cristo fue a la cruz a morir por la iglesia. Por eso aquí dice, el marido que ama a su esposa en el espíritu se entrega, lucha, la defiende, la cuida, la hermosea, la glorifica. ¿Sí? Por eso, de verdad, es que lo que ocurre en el espíritu se evidencia en lo físico. Es responsabilidad del hombre el bienestar absoluto de su esposa, que se vea bien, que se sienta bien, que esté saludable. Es que miren que lo dice, y esto no es un chiste, que esté sin manchas, sin arruga, sin cosa semejante. No puede ser que el varón pretenda verse más bello que la mujer. El varón tiene que procurar que la belleza, que la mujer brille, porque eso es lo que Cristo ha tratado de hacer por la iglesia. Luego más adelante, para no quedarnos ahí, va a hablar de las implicaciones de esta llenura del Espíritu Santo en la familia. Y ojo, un hijo lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo 6, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Difícil que es para los jóvenes, para los hijos, cuando no están llenos del Espíritu Santo, obedecer a sus padres. Porque el hijo egoísta, ¿sí? El hijo alejado del corazón del Señor, se vuelve arrogante, orgulloso y soberbio con sus padres. Porque el hijo que no está lleno del Espíritu Santo empieza en algún momento de su vida a menospreciar, a despreciar a sus padres. Claro, porque se siente más inteligente, porque se siente más fuerte, porque se siente con mejores recursos que sus padres, olvidando que Él es lo que es gracias a la bondad del Señor, pero también a la acción de sus padres.
El hijo lleno del Espíritu Santo siempre reconocerá, digámoslo así, la grandeza de sus padres y por eso los va a amar, los va a respetar, los va a honrar, los va a obedecer. Pero un hijo que no está lleno del Espíritu Santo siempre estará juzgando a sus padres, criticando a sus padres, menospreciando a sus padres y a veces, tristemente, humillando a sus padres. Pero el hijo que está lleno es sujeto, les obedece, les da honor, les da un lugar a sus padres, ¿sí? Todo eso se desprende de la llenura o no del Espíritu Santo. No hay manera de tener relaciones interpersonales sanas y ordenadas si no hay plenitud, si no hay llenura, si no hay satisfacción en el Espíritu. Y luego, bueno, a los padres también les dicen, pues no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no los saturemos, pero disciplinémoslos. Un padre que no está lleno del Espíritu Santo es un padre alcahuete, laxo, flojo, sin autoridad, que le tiene miedo a los hijos. Un padre y una madre llenos del Espíritu Santo aman profundamente, buscan instruir a sus hijos, pero también corregirlos. Y ojo lo que dice, amonéstelos en el temor del Señor. Críelos en disciplina y amonestación. Y esa crianza en disciplina y amonestación implica, fórmele principios, enséñele principios, instrúyalo en el camino, pero también amonéstelo cuando se desvíe del camino. Pero unos padres que no están en el espíritu, pues simplemente quieren, no sé qué quieren, pero están destruyendo a sus hijos por no instruirlos y por no corregirlos, porque los hijos no solo necesitan ternuritas, los hijos necesitan de verdad una dirección clara, un entrenamiento para la vida. Tristemente, a veces los padres, y sobre todo los de hoy en día, queremos facilitarles toda la vida a nuestros hijos, que no se esfuercen, que no sufran, que no padezcan lo que nosotros tuvimos que sufrir. No, de eso no se trata. Hay que ser instrumentos del Señor para que el Señor cumpla el plan que tiene para ellos a través de nosotros. Pero y para eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y por último, habla de lo que implica, digámoslo así, en las relaciones laborales, ¿sí? En lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Lo mismo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Para ser un buen funcionario, para hacer bien mi trabajo, yo tengo que entender que yo no le trabajo al ojo del hombre, sino al del Señor. Ah, difícil que es esto. Cuando no se es lleno del Espíritu Santo, se es medido, calculador, mezquino con el trabajo. El trabajo, sea cual sea, es una bendición, porque es el medio que el Señor nos da para proveernos y no debería haber queja alguna del trabajo. Y si hay queja alguna del trabajo, debería dejar ese trabajo, porque todo lo que yo haga tiene que honrar y glorificar al Señor. Un funcionario, un colaborador, así sea independiente, que está lleno del Espíritu Santo, trabaja con diligencia, trabaja con esfuerzo, trabaja con determinación, entiende que su trabajo no es para los hombres, sino para el Señor, ¿sí? Trabaja no solo por la quincena, sino que trabaja porque es su deber y lo hace bien. Un buen trabajador no está llegando en punto ni saliendo 2 minutos antes. Un buen trabajador cumple sus tareas, lo que le implique, ¿sí? Un buen trabajador tiene, y una persona llena del Espíritu Santo, tiene también el sabio, santo equilibrio entre su propia vida, su vida familiar y su vida laboral. Y miren que todo se desprende de Efesios, perdón, 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, estoy como en una embriaguez del ego, ¿sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y si eres lleno del Espíritu Santo, entonces, primero, habla bien,
Segundo, canta, alaba al Señor. Tercero, siempre sea agradecido con el Señor. Cuarto, someteos los unos a los otros. A los maridos les dice luego, amen a sus mujeres. A los hijos les dice, obedeced a vuestros padres. Y a los siervos les dice, obedezcan a los amos. Cuando yo experimento la llenura del Espíritu Santo, vivo en orden. Cuando yo no experimento la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice Efesios 5:18? Está la disolución. Entonces, una cosa es el orden, donde las cosas son claramente establecidas, donde hay respeto a la institucionalidad, donde hay respeto a lo que el Señor mismo le ha dado un orden. Pero cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, puedo ser instrumento de la disolución, del caos, de la anarquía. Y miren que el ser humano se ha metido en muchos problemas y ha vivido una vida de disolución por no procurar conectarse con el Espíritu del Señor, ¿sí? Ya luego, en la lectura de mañana, pues viene como el cierre del libro de Efesios, que es muy importante, porque Pablo reconoce que tenemos una lucha, que estamos librando una batalla espiritual, pero que para esa batalla espiritual también hay unas armas poderosas en Cristo para poder superar y vencer en la batalla. Y que sí se puede. Llenos del Espíritu Santo podemos lidiar nuestras batallas aquí y ahora, pero también con la armadura de Dios podemos lidiar aquellas batallas de las cuales no siempre se es consciente, pero que como ponía el ejemplo esta semana en Nehemías, Nehemías cuando entendió que tenían partes bajas en la muralla, dice, en una mano tenían la espada para defenderse y con la otra mano edificaban el muro. Eso implica esto que me está diciendo Pablo. Con una mano debo mantener buenas relaciones, lleno del Espíritu, pero con otra mano tengo que estar lleno también del Espíritu, con las herramientas espirituales para saber librar las buenas batallas de la fe que se me presentan cada día. A mí nadie me dijo que me iba a pensionar en la fe aquí en este mundo. Nuestra pensión en la fe es cuando lleguemos a la gloria del Señor. Por tanto, todos los días debemos levantarnos a lidiar nuestras batallas, pero no solos. Solos, durísimo, imposible, frustrante, debilita, pero tenemos la oportunidad de librarlo con el Señor. Quiero, antes de orar, invitarles, mañana vamos a tener un tiempo de vigilia en el Monte Sión. El culto no va a ser el domingo, sino que va a ser mañana un tiempo de vigilia a partir de las 6 de la tarde para que nos acompañen en el Monte Sión, para que aquellos que están haciendo este ayuno de 21 días, pues tengamos un cierre bien especial, pero también obedeciendo lo que la misma Biblia nos dice, velad y orad. El Señor nos manda a vigilar. Acordémonos que en el Nuevo Testamento se habla de 4 vigilias de la noche, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6 de la mañana, y pues vamos a velar en esa primera vigilia a las 6 de la tarde. Dispongamos nuestro corazón para que oremos y le demos gracias al Señor por estar aquí con nosotros. Padre, todos quisiéramos tener una vida tranquila, todos quisiéramos pues, que las cosas salgan como quisiéramos, pero, pero creo que en verdad las cosas salen como deben salir. Pero sí hay algo que es necesario para nosotros y es cómo nos va en la interacción diaria con nuestro prójimo. Y es claro, Señor, que para poder vivir en armonía, en acuerdos mutuos, para poder estar en paz eh, con quien más podamos, dice tu palabra, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz y estén bien con todos los hombres. Señor, y aún en cuanto dependa de nosotros para poder estar en paz con mi prójimo, necesito la llenura, la plenitud de tu espíritu. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que me fortalezcas en mi alma, en mi ser interior, para que pueda entender que hay un orden divino, para que mi ego no gobierne mis relaciones interpersonales, que no sea mi arrogancia, que no sea mi orgullo, mi altivez, mi soberbia, pero tampoco mis complejos, mis temores, mis inseguridades, porque uno o lo otro va a afectar
ese orden divino y va a generar caos y anarquía en nuestras relaciones con el prójimo. Como dice tu palabra, Señor, permíteme tener el adecuado concepto de mí mismo de acuerdo a mi fe y entender el papel que debo desempeñar en la vida y en todos los escenarios donde tú me pones, Señor. Ayúdame. Si usted siente de verdad que sus relaciones con su prójimo son conflictivas, pídale al Señor que lo llene de su espíritu, de su amor, de su paz, de su humildad, de su paciencia, de su bondad. No hay manera. Y la vida se va a volver una vida muy densa si no aprendemos a gestionar nuestras propias emociones y cómo poder lidiar con las emociones de otros para vivir en paz, en armonía, para disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado. Hoy necesito más de ti. Ayer ya pasó, Señor, y hoy necesito que tú tomes el control de mi vida. Por eso me levanto cada mañana a buscarte, porque hoy tengo que lidiar tal vez con cosas nuevas o las mismas de ayer, pero te necesito. Lléname de ti. Tú eres el único que puede satisfacer el alma y saciar la sed de mi corazón. Por eso, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida. Por favor, llena los vacíos de mi alma, ilumina los lugares oscuros de mi corazón y de mi mente y fortaléceme, por favor, en mi cuerpo, dándome salud, vigor, sanidad y que yo pueda caminar en tu capacidad para amar, para perdonar, tu capacidad, Señor, para levantarme con esperanza en el gozo y la certeza de tu salvación y en el gozo y la certeza que tú estás conmigo, que tú libras mis batallas y que, Señor, las cosas que yo creo que están fuera de control, tú las tienes bajo el control de tu autoridad. Permíteme descansar en el saber que mi vida está en tus manos y que no quiero, Señor, de verdad no quiero que estén en otras, que mi vida está en tus planes y que no quiero estar en los planes de los hombres, sino en los tuyos, que tú me tengas en cuenta, Señor. Y de esa manera dirígeme en este día y en este fin de semana. Te agradezco, Padre, porque sé que escuchas nuestras oraciones y con gratitud las ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.